Se acerca cada vez más la Copa del Mundo de Brasil 2027. Serán 32 selecciones, es el 10º mundial y vamos a hablar sobre las clasificatorias de la CONCACAF. Digamos todo lo que tienes que saber, Ale, sobre cómo va México, sobre cómo podría estar en la Copa del Mundo después de quedarse fuera en los últimos dos. Así es, y un formato diferente, ¿no? Que ya también lo hemos platicado un poquito por acá. Muchos países, muchos del Caribe, ¿no? En esta, digamos, nueva participación que se está haciendo con un México que también, pues, va muy bien en esos dos partidos con un buen paso, goleadas. Hay que esperar también ya estos últimos dos partidos que justamente se jugarán aquí en casa, en Zacatecas y en Toluca. Y sobre todo disputarse ese primer lugar con Puerto Rico, ¿no? Que me parece que dentro del grupo A, que es el de México, bueno, Puerto Rico es, digamos, este rival de mayor nivel que justo va en primer lugar por tener un partido más, ¿no? México hay que recordar que nada más tiene dos, Puerto Rico ya jugó tres, entonces creo que por ahí van en buen camino, ya lo decíamos, pero también hay otros grupos muy interesantes, Aldo, que yo también ya viendo un poquito cómo está acomodado, digamos, el calendario. Ojito porque se pueden quedar algunos países importantes también fuera. Sí, bueno, a ver, primero, entendiendo que he leído ahí un poco de pesimismo en redes sociales en cuanto al grupo que tiene México, porque es verdad que pues juega contra Islas Vírgenes y ese es un partido que prácticamente se puede pronosticar como 99.9% a favor de México, y no quiero decir el 100 solo porque pues hay que, ya que se juegan los partidos, pues hay que darle ahí un puntito de probabilidad al otro equipo, pero Puerto Rico, ¿no? Que pues ha demostrado ser superior a las tres, a los tres países que conforman, a los otros tres países que conforman el grupo, y que bueno, será el partido definitivo para México. México no debería tener pretexto en ese sentido, ya lo hemos hablado muchas veces, debe de estar en el Mundial sí o sí por todo lo que representa el crecimiento de la liga, las jugadoras, el desarrollo y todo esto. Eh, pero bueno, lo de Puerto Rico al final creo que le viene bien a México jugarlo en Toluca, por la cercanía, por lo que ya hemos hablado de ese estadio que también se hace sentir mucho y como que México ha encontrado una muy buena sede ahí. Entonces, de entrada, creo que eso le conviene pues muchísimo a México, ¿no? Entendiendo que hoy es segundo lugar por tener un partido menos. Y bueno, importante desde mi punto de vista también que México le golea a Islas Vírgenes, ¿no? Para que también esa diferencia de goles no vaya a ser un factor ahí por alguna sorpresita en el último partido contra Puerto Rico. Em, Después hablabas de los otros grupos, que yo aquí estaba haciendo más o menos una revisión de cómo van. Tuve oportunidad, por ejemplo, de ver el Jamaica-Nicaragua y Jamaica sacó el resultado. Iba ganando 3-1, después ya casi en los últimos minutos fue 3-2, pero la verdad bastante flojo Jamaica, bastante. Y dependen muchísimo, ya sabemos, de Bonnie Shaw, que es superior a todas las jugadoras que me digas, no solo físicamente, sino también técnicamente. Ella se hace presente ahí con 2 goles. Jamaica ya tiene encaminado su pase a la ronda final o al premundial real contra las potencias Estados Unidos y Canadá, porque ya jugó contra Nicaragua, que es el equipo más fuerte y ya le ganó. Ese ya está prácticamente encaminado. Después, ojo, porque Costa Rica se puede quedar fuera Sí. ya que Guatemala tiene 9 puntos y Costa Rica 6, con un Sí. partido menos, pero Sí, se enfrentan entre sí. Y sí. Guatemala, mi Guate, creo que tiene con qué darle un sustito a Costa Rica. Ya nos meteremos en ese, en cómo México también podría encarar esos rivales en la siguiente fase, entendiendo que pues debería de pasar. República Dominicana y Haití también se jugarán todo en la última, bueno, no en la última fecha, pero en la siguiente fecha FIFA en el segundo partido. Y lo de Cuba y Panamá, que Panamá también tiene un partido menos, está en segundo lugar, pero que también hablamos de que fue una selección mundialista en Australia y Nueva Zelanda, hoy es segundo lugar y también se enfrenta a Cuba más adelante. Esos son los escenarios. Hay otro grupo que es el de El Salvador, Trinidad y Tobago, Honduras y Barbados, pero ahí creo que El Salvador no debería tener problemas. Es decir, junto con Jamaica, que ya dije ya la tiene encaminada, creo que el siguiente país que ya la tiene también encaminada es El Salvador. En este torneo, o sea, digamos que no es de dos vueltas, sino que se decide todo ya en los siguientes dos partidos. A ver, México, digamos que su primer match ball, Ale, es ese último encuentro contra Puerto Rico Ujú. en Toluca. O sea, hay que decirle a la gente, lo más probable es que gane México, ¿no? O sea, son muy, muy, muy favoritas, pese a hoy estar abajo por el tema de que tienen el juego pendiente contra las Islas Vírgenes. Pero
o sea, no quiero ni magnificar lo que sería Sí, quedar no, fuera no, no, contra Puerto Rico. O sea, no me lo quiero ni plantear. no. No, no hay manera. O sea, la verdad, digo, os entiendo también, por ejemplo, hubo mucha crítica, ¿no? Del juego contra Santa Lucía, que incluso, aunque se golee, ya sabes, la gente siempre quiere más, y entendiendo que también no fue un partido para nada fácil en el sentido de las condiciones, ¿no? Obviamente de un país que no tienen esa infraestructura del fútbol femenil, que incluso como que se juega en canchas así, que evidentemente no son aptas tal vez, ¿no? Para las jugadoras que están acostumbradas, en este caso en las mexicanas. De Pero bueno, cricket. sí, no, exacto. Sí. Y que incluso como que se veía como en un juego lento, ¿no? Así como que, no sé, raro, ¿no? Pero es entendible. Ahora, vas a jugar en tu casa, vas a tener estos partidos con tu gente que ya lo has hecho, en lugares que a lo mejor no son tan conocidos como el caso de Zacatecas, pero es muy similar a los amistosos, por ejemplo, en Puebla y Ujú. en Tlaxcala, ¿no? Entonces, ahí creo que no debe haber ningún digamos, ninguna justificación, ¿no? Para no sacar el resultado. Y bueno, el de Puerto Rico en Toluca, pues ya, o sea, estás hablando de digamos, de algo que ya conocen, ¿no? Que las jugadoras ya conocen, el panorama ya lo conocen, el escenario. Un Puerto Rico que incluso me tocó estar a mí en un partido de la sub-23, de la selección sub-23, ante la selección mayor de Puerto Rico, que le gana la sub-23. Entonces no tiene por qué haber ninguna excusa, Sí, ninguna sí. justificación para la que la mayor no pueda sacar el resultado, entendiendo que tienen que ir por ese primer lugar sí o sí. Y también digo, ojo, porque ahora en cuanto a la tabla de goleadoras, Charlín Corral se encuentra con 9, pero también Gil Aguilera, que es justamente la jugadora de Puerto Rico que tiene también 9 goles en el torneo. Digo, entendiendo que con un partido más, pero aún así, bueno, se puede ir ahí disputando también de muy buena forma este último encuentro de México, pero a mí el que también me causa muchísimo de aquí sentimiento es ese de Guatemala contra Costa Rica, porque cualquiera de los dos que quede fuera va a ser verdaderamente muy doloroso, porque de verdad esas dos elecciones para mí se lo merecen y creo que más allá de lo que Guatemala ha hecho con tener estas, digamos, jugadoras que han destacado en diferentes ligas, digo, lo de Costa Rica ya tal vez se conoce un poco más. Pero ahí siento que es el grupo donde sí uno quedaría un poquito más dolido por cualquiera que quede fuera de esos dos países. Sí, bueno, ese partido se juega en no, en Costa No, Rica, Costa perdón. Rica, Ese ajá, en partido San se José. juega en Costa Rica. Entonces Sí. creo, Aldo, que las ticas tienen favoritismo, porque yo creo que son ligerísimamente superiores como equipo, o al menos más consolidadas, y aparte, pues, el partido es en casa. Lo veo complicado para Guate, aunque me gustaría, ¿no? Entendiendo que en varonil no han podido trascender, pero estuve ahí hace 2 años y les encanta el fútbol, o sea, la pasión que tienen por el fútbol es tremenda. Me consta que también ha crecido a nivel de fútbol femenil y pues creo que es el gran aliciente de estas últimas 2 jornadas, ¿no? Ese grupo que ya mencionabas. Yo la verdad difiero un poco en cuanto al favoritismo porque creo que el momento de Guatemala es un poco mejor. Si bien se juega en Costa Rica, el fútbol femenino en Guatemala creo que tiene un crecimiento exponencial mayor al que tiene el de Costa Rica, que creo que se ha estancado un poco. Em, no sé, ese va a ser un juegazo y sí entiendo lo que dice Ale respecto a cómo les puede doler. Creo que sería una decepción mayor para Costa Rica por lo que representa venir pues, del Mundial pasado y después quedarse fuera, ¿no? Y para Guatemala, si bien sería un golpe doloroso quedarse fuera, em, digamos que el contexto de no tener alguna participación anterior, me parece que todavía lo hace un poco más entendible, entendiendo que de todas maneras, pues evidentemente ellas están luchando por ese sueño. Ahora, esto no es la clasificatoria del Mundial, todavía falta lo siguiente, ¿no? Que ya se ve todavía más complicado. Y ahí es en donde me gustaría meterme, porque estamos hablando, y aquí lo reviso, entendiendo que México debería de avanzar, que Jamaica ya está, o bueno, que lo tienen caminado, Guatemala o Costa Rica, cualquiera de los dos, de todas maneras son rivales incómodos. Dominicana o Haití, que debería de ser Haití, y con todo lo que representa Melchi Dumornay Sí, como bastión de esa selección. Cuba o Panamá, que debería ser Panamá, pero bueno, uno nunca sabe. Y El Salvador, que también tiene una buena generación. Estas selecciones se sumarían a Canadá y Estados Unidos, que acaban de jugar la She Believes Cup contra Argentina y Colombia en un cuadrangular. Estados Unidos nuevamente se la lleva, no pierde ningún partido y creo que demuestra la She Believes en particular
un tema de realidad en cuanto a los niveles que están teniendo estas cuatro selecciones. Ahorita me voy a enfocar en estas que jugaron para después ir con México y cómo podría tal vez enfrentar estos partidos. Pero estamos hablando de que Estados Unidos guarda un cuadro relativamente, o sea, de la selección que fue, que es una muy buena selección, salvo algunos nombres que faltaron, muy poquitos. Contra Argentina se plantea un equipo B, por decir algo. Y Sí, contra Canadá y Colombia va con todo. A las tres selecciones les gana. Canadá hace lo mismo más o menos contra Argentina y va con todo contra Colombia y Estados Unidos. Y bueno, ya cuando se enfrentan Estados Unidos y Canadá, es un partido muy parejo que logra resolver Estados Unidos. Pero como que lo que me hizo dimensionar esta She Believes Cup es que, por ejemplo, Colombia siento que sí se ha estancado, depende muchísimo de una muy buena Linda Caicedo y de una muy buena Lacey Santos, entendiendo que hoy Mayra no está, todavía no regresa de lesión. Y Argentina, aunque va en plano ascendente, no logra meter ningún gol, ¿no? Por ejemplo, en esta She Believes Cup. Estados Unidos te habla del potencial que tiene en cuanto a cuadro titular y también suplentes, y lo de Canadá que sigue siendo un rival muy, muy complicado. Entonces, prácticamente de todas las selecciones que estamos hablando de CONCACAF W y de lo que se jugó en She Believes Cup, hay que ser sinceros, dos lugares los tienen Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles otros son los dos que se ven probables, entendiendo que México, ojalá que ahí esté y que todos lo decimos, tiene que estar en el Mundial y tal? Ustedes con los que podrían pasar, ¿a quiénes ven? Porque a México yo creo que se le puede complicar. Jamaica, que no tiene muy buen nivel, pero es un rival muy incómodo. Bueno, yo creo que incluso Guatemala se le puede complicar un poquito más que Costa Rica, ya lo hablaremos, o ya me dicen ustedes qué piensan. Y Haití, ¿cómo ven? Sí, justo es justo a lo que ver, iba a Ale. decirlo. No, lo de Haití, justamente, ¿no? O sea, y que también como decía Rob, ¿no? En el, digamos, en el programa que tuvimos de 100% que también tuvimos la oportunidad de platicar un poquito respecto a esto, que además de los cuatro boletos, bueno, que se disputan en el premundial, está también la parte del repechaje, ¿no? Que se va, Sí, que sí. también pasó en el torneo, digamos, en el proceso pasado. México incluso ni siquiera debería de estar pensando en llegar a esas instancias de un repechaje, o No, sea, no, tiene no, que no. pasar directo sí o sí, y si en caso de que se llegue a quedar en semifinales y que gane ese tercer puesto, también quedarse con ese boleto de Juegos Olímpicos, pero creo que sí también se le puede dificultar, y sobre todo por esos fantasmas de Sí. Monterrey, del premundial, de que no pudo anotar ningún gol, que no pudo generar ningún punto, o sea... Siendo que Haití también clasificó, que Costa Rica estuvo ahí, que Jamaica evidentemente, ajá, Jamaica y evidentemente también Estados Unidos y Canadá, y pero, Panamá. y Panamá, sí, y que Sí, también Panamá Panamá hizo un también. gran mundial, hay que recordarlo, que también ahorita se le está dificultando un poco, pero que creo que también ya tenemos un poco claro el panorama de cuáles son los 6 países que van a clasificar a este mundial, entendiendo que debería de ser así, digo, todo puede pasar, siempre hay sorpresas, pero ya veremos. Eh, pero sí, creo que Jamaica, y coincido totalmente contigo, Aldo, Jamaica, Haití y cualquiera que pase entre Costa Rica y Guatemala son, creo que, estos países que se le pueden dificultar a México, digo, entendiendo los fantasmas de años anteriores, pero sí con una mentalidad diferente, creo que ya entendiendo también la responsabilidad que tiene esta selección mexicana de que tiene que sacar sí o sí resultados ante cualquier rival que te pongan, ya sea Estados Unidos, porque lo hiciste en Copa Oro, Canadá, que ya le compites bien, y obviamente estos países que sabes perfectamente que en cuanto a nivel, infraestructura y sobre todo por tu liga mexicana, tienes que sacarle ahora sí que el resultado de cualquier forma. ¿Le soy sincero? Yo creo que México no puede sufrir contra ninguno de estos rivales. O sea, creo que está No Estados debe, Rob. Unidos, Canadá y luego viene México. O sea, para mí es bastante superior hoy en día a esas elecciones. A ver, los precedentes ahí están y la realidad es que México se ha quedado corto en los últimos mundiales. Pero también hay que decirlo, Ale, desde el 2022 a hoy, el salto de México es importantísimo. O sea, creo que a nivel futbolístico debe ser la selección de todas estas que más ha crecido. Porque creo que Jamaica, evidentemente por todos los problemas que hay sociales, por toda la falta de apoyo, no ha podido crecer como se esperaba.
Haití, bueno, es un país que sufre una realidad muy complicada, a pesar de Corventina, que es una de las mejores jugadoras del mundo, la realidad es que muchas de las otras no han podido consolidarse, ¿no? Yo creo que Costa Rica incluso ha bajado de nivel, Guatemala, es cierto, Aldo ha aumentado, pero no creo que al grado de lo que estamos viviendo en México. O sea, tenemos que ser realistas con nuestro análisis en que México está obligado, están obligadas a estar en la Copa del Mundo, o sea, el nivel que tienen es lo que podemos esperar de ellas. Incluso creo que pueden hacer buen mundial, ¿no? Si logran romper esa barrera de no Sí. clasificar. Creo que tienen muy buenas jugadoras. Ya le ganamos a Estados Unidos el año anterior. Venimos de muchos partidos invictos. Creo que México tiene todos los ingredientes. Ahora, es cierto, Ale, también lo del repechaje que mencionabas, ¿no? Que digamos, una vez que clasificas a los octavos, a los cuartos de final, perdón, son estas 6 selecciones que clasifican, la mejor de cada grupo, más las dos mejor clasificadas, que son Canadá y Estados Unidos. Ahí creo que también va a ser importante el cruce que haya, ¿no, Ale? Porque si te ponen contra Estados Unidos o contra Canadá, ahí es donde evidentemente le pasó en el 2022, ¿no? A México. O sea, creo que ahí es donde puede complicarse más la cosa. Pero el tema es que aún perdiendo en los cuartos de final tienes el repechaje. O sea, creo que México no puedo, o sea, no puedo imaginarme que pueda quedar fuera de este mundial. Es Sé que que puede eso pasar, pero decíamos no puedo ni hace imaginármelo. Eso, años, Robbie. La eso, verdad, eso. sí. Todo lo que no imaginábamos sucedió, literal, así, tal Sí, sí, cual. sí, sí. O sea, fue una cosa Pero del... ¿crees que pueda hacer algo así otra vez? O sea, ya siendo No, realistas no, con el no, no, nivel que mira. hay hoy en día, No, No o sea, debería. yo no No, creo. a ver, no debería. Hablamos con Rebe Bernal hace par de semanas. Ella lo dijo, fracasamos, tal. No deberíamos. O sea, saben que la meta y el objetivo principal es ese. Y México no debería sufrir con ninguna selección de las que estamos hablando que juegan estas preclasificatorias al Mundial, que no sean Estados Unidos y Canadá. Esa es la realidad. No debería, pero pues el pasado, las circunstancias que se presentan te hacen entender que tampoco puedes llegar con esa seguridad, porque sí es cierto, o sea, México ha crecido exponencialmente más que cualquiera de las elecciones que me digas, incluso que Estados Unidos y Canadá, porque ellas tienen un margen de mejora menor, ¿no? O sea, así hay que verlo. Sí. Pero de cualquier manera, México todavía, mira, México se asemeja, desde mi punto de vista, a lo que hoy es Colombia. Colombia juega contra Estados Unidos y contra Canadá, o contra Inglaterra, como ya lo ha hecho, o contra Alemania, y es una selección élite. O sea, es primer mundo, juega increíble, te da partidazos, pero juega contra Argentina, contra Ecuador, que son selecciones que van en ese crecimiento y suele tener o sea, como que basa su desempeño en el rival contra el que va. Y creo que México también es un poco así. México da mejores partidos contra selecciones que son mucho mejores, aunque puedan tener un resultado adverso, que de repente con las que tienen, digamos, una medianía o que están en ese crecimiento como el que México ha estado los últimos años. Y eso es lo que hace peligrosos esos partidos contra México, o bueno, de México contra esas selecciones, que uno puede decir, bueno, a Estados Unidos, pues ya se le ganó en Copa Oro, con un juegazo además, y México tuvo una actuación impecable, después perdió 3-0 contra Brasil. Eh, a ver, Argentina le sacó un empate hace más o menos un año a Canadá en Canadá, con una selección medio alternativa. Hoy Sí, en la Chibi bastante. Leagues Cup, con suplentes, le Sí, vuelve a pero es sacar a que Argentina claro, el es con empate. suplentes. Pero es que es O muy sea, yo sé, diferente eso a enfrentar una clasificatoria del Mundial donde todas van con todo. O sea, yo no pondría a Argentina al nivel de México. Es no, más, no, hoy no. es mejor selección México que Colombia hoy. Entendiendo que Linda Caicedo y Lacey Santos son unas no me elegidas. atrevería a Y decirlo así. es que, bueno, Colombia lleva un año jugando muy por debajo Mal, del nivel que mostró mal. en el Mundial. Sí, Va en Muy por debajo. decadencia, sí, ¿sí? Y sí, sí. México está jugando bien. O sea, ¿por qué nos atrevemos a decir que México está jugando bien y que está en buen nivel? O Sí, sea, creo que es la realidad. O sea, en su momento sí se dijo lo mismo y quedamos fuera. Bueno, es verdad. Pero hoy México, pues siempre que le ponen un rival fuerte, ahí está compitiendo. O sea, no perdió con Uruguay. No, digo, Uruguay no me refiero a un rival fuerte, sino Brasil. Con Estados Unidos, pues ya dijimos que ganamos en Copa Oro. Brasil sí nos pasó por encima. Creo que o sea, México es una selección con nivel mundialista. No nos Sí, engañemos, si quedamos fuera, pues es un fracaso totote y ya o sea, está. O sea, es así. sí, pero no. es que, a ver, y perdónale, te doy la palabra, pero a mí se me hace incluso hasta medio soberbio decir que México es mejor que Colombia. Es que hay que demostrarlo.
Y sí es cierto que en el crecimiento, de hecho se enfrentaron hace poco en Sí, amistoso. amistoso. Sí, Ahora, empate. en un también tema medio adverso para Colombia y con esto que ya estamos mencionando que Colombia ha ido un poco a la baja o se ha estancado, como lo queramos ver. Se ha Yo creo que estancado. México, yo creo que México y Colombia están en un nivel muy parecido, pero para decir que hoy México es mejor selección que Colombia, creo que hay que demostrarlo y eso todavía está por verse. Bueno, es que Pa- México no pierde desde hace un año. O sea, todos los partidos que jugó en el Sí. último año no perdió ni uno solo. Sí, Y no jugó tiene con Nueva una Zelanda, y jugó con Colombia, y jugó Uruguay. con Jamaica, con Pues sí, pero Uruguay. O Colombia jugó sea, con Japón, con Estados Unidos, con Sí, Canadá, o sea, perdió. bueno, pero Sí, Jamaica también, quiero decir, Colombia también a nivel local no se ha visto del todo bien. Empató con Bolivia, me parece. sí, Creo sí, que sí, fue con sí, sí, Bolivia. sí, con Bolivia, en Perdió la con Liga de Brasil Naciones. también en la Copa América. O sea, no sé, evidentemente, o sea, no se han enfrentado, entonces es una suposición. Pero a lo que quiero llegar con esto, Ale, es que tenemos jugadoras en NWSL, tenemos jugadoras a buen nivel en Liga MX, al mismo nivel de la mayoría de jugadoras de Colombia, con una Sí. liga infinitamente mejor organizada, con un fútbol mejor organizado, con más apoyo. O sea, yo creo que México, o sea, tiene esa exigencia de estar sí o sí, pase lo que pase en el Mundial, sea cual sea el cruce. siempre. Y además hay que esperarnos. Ya en noviembre va a ser el mejor parámetro para lo que veamos de esta selección mexicana, porque va a ser pues la prueba más Sí, importante. Y de creo hecho que para aparte, noviembre ya, perdónale, para noviembre ya se deciden 29 lugares, solo quedarían los exactamente. tres repechajes, o sea, Sí, o sea, y ahí los próximos ya 6 meses nos vemos, o jugamos sea, la vida. exactamente. Sí, sí. A ver Creo qué que todos tal. estamos en esto. ¿México tiene la obligación de avanzar? Sí. Por momento, por jugadoras, por nivel, por desarrollo, por lo que sea, ¿tiene la obligación? Sí. Que de eso a que no se le puedan complicar algunos partidos de incluso estas elecciones que están en primer lugar, ahí yo pongo un asterisco, algún signo de interrogación, y de eso a que México pueda competirle a Estados Unidos y Canadá e incluso vencerlos, también pongo un signo de interrogación y un asterisco porque eso nos ha demostrado que puede hacer México. Tiene que estar 100%. Pues ahí está entonces el análisis, ya iremos repasando lo que vaya aconteciendo en la siguiente fecha FIFA y también de cara a la CONCACAF W Championship, ¿es? Me parece, Creo que sí. Sí, sí, sí. Qualifiers, bueno, qualifiers. los clasificatorios finales, digamos. Vamos a un corte y ya volvemos.